Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del ministerio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, la cual predestinó desde antes de los siglos, para nuestra gloria a través de nuestro apóstol, Victorio García Barbón. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Abogado. Vamos a tocar la segunda parte de que hay una sola manera para estar en Cristo. En la semana pasada, el domingo, dijimos que hay que afirmar el corazón, pero no con vianda, sino con la gracia de Dios, dice la palabra. También dijimos de que hay muchas personas, pero muchas personas que han afirmado su mente o su corazón con un vaso de agua, una rosa. ¿Qué es lo que dice por ahí? Pare de sufrir. Eso es mentira. Y otros con obras muertas como ayunos, aguantadera de hambre, pan, juguitos, vigilias, imposición de manos, peleas con el diablo y los demonios, bautismos en agua, todo ello. Esta cantidad de gente se ha afirmado el corazón ahí. Pero aquí, el asunto es por fe. El asunto es por fe. Y por el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios para este tiempo? El Evangelio de Cristo el resucitado. El Evangelio de la gracia de Dios, el favor de Dios. También dijimos que nos acordáramos en Hebreos capítulo 13, que nos acordáramos de los pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Y que no nos acordáramos del que nos metió en obras, porque nos daña el pensamiento. ¿Sí? Porque al estar uno contento corriendo y uno se acuerde, ¿y por qué este sinvergüenza me metió en agua? Me bautizó, me impuso las manos, ¿y por qué tanta cosa? Y me reprendió el diablo y ya todo estaba hecho. ¿Para qué recordarse de eso? Le daña el ambiente a uno. Entonces quedamos ahí en Hebreos, donde te invito que abras la Biblia conmigo. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es por fe para que sea por gracia. Lo que es de fe no se ve, ni se palpa ni se huele, pero existe. Amén. Dice el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que no cambia. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra. Que si hoy aquí yo te dije una cosa y dentro de 20 o 30 años tú te vas para otro país y allá vas a comprar una Biblia, te va a decir lo mismo que yo te dije 8 o 14 años después. Te va a decir lo mismo. Él no cambia. La palabra es la misma, donde vaya. Versículo 9 dice, otro consejo, no te dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon
a los que se han ocupado de ella. La palabra vianda es la palabra bruma del griego, que quiere decir obras. 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 Gente que afirmó su corazón con todo lo que el hombre le puso. Y se olvidaron de desarrollar lo que ya tienen, que es la fe. Porque la fe se va levantando a manera de que yo voy oyendo lo que me va renovando y lo que puede transformarme y llevarme a ser una persona ¿de qué? De éxito. Versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Oído, tenemos un altar y ahí nos quedamos, ¿verdad? Subrayaste ahí donde te dije yo 8 días. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Subraya la palabra tabernáculo. Tabernáculo. Entonces el consejo es que uno no, cuando uno está convencido, seguro que de la manera que a uno lo están instruyendo, lo están capacitando para ser un baluarte de la verdad, que pueda edificar familias enteras, que pueda instruir hombres, mujeres, que los pueda llevar al conocimiento, que es lo que Dios quiere. Que haya sacrificio en la persona, personal, de esforzarse para poder alcanzar verdaderamente el objetivo por la cual se reúne la persona. Porque uno no se va a reunir para irse al cielo. Ya nosotros somos salvos eternamente y para siempre. Cuando usted nació, ya Jesús había entregado su cuerpo en la cruz del Calvario. Por eso escribe: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea. O sea que el que no creyó, perdió. Está fuera del contexto. Pero el que creyó, avanza, funciona. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Oído, quiere decir que tengamos estabilidad doctrinal, que hagamos defensa en los que nos produce autoridad, señorío, convicción, transformación. Que estemos estables. Que la salvación de nosotros, no la eterna, sino la salvación de nuestras mentes, es por gracia. Porque en la gracia es donde el Señor se manifiesta. Porque en la gracia es el don, es el regalo que Dios hizo a nosotros. Y eso es lo que dice la palabra. Solamente en gracia. Y vamos a hacer un pequeño recorrido bíblico para después entrar a ver altar, comida, bruma y todo eso. En el libro de los Hechos, capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 11 dice:
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Salvos ellos, los judíos. Sí. En la ley que la violaron completamente, trataron de alcanzar una salvación. Pero ahora nosotros, ya la salvación de nosotros es la cuestión de situaciones, de cómo transformar paulatinamente la mente, que el problema del ser humano radica es en la mente. Ahí no hay cuestión de que a la persona le hicieron brujería, le hicieron hechicería, que esto aquí, que lo odia. No es el problema en que la persona nunca ha querido creer que ha habido un creador. Que él fue creado a imagen y semejanza de ese creador para vencer. Ahí dice bien claro, Romanos capítulo 3, 24 dice, no me puedo quedar ahí pegado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya nos redimieron, nos compraron a precio de sangre. Oído, nos compraron a precio de sangre. Estás leyendo Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Con qué objetivo, con qué propósito? Nos trajeron a Él, nos redimieron. Nos redimieron. ¿Con qué propósito? Con el propósito de transformar nuestra manera de actuar para entrar a depender solamente de ¿quién? De Él. ¿Y cómo dependemos de Él? Por la fe a través de la palabra. Amén. Dice Romanos 15, 5:15. Pero el don, la gracia, no fue como la transgresión, la ley. Porque si por la transgresión, la ley, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, el don o el regalo de Dios por la gracia de un hombre que se llama Jesucristo. La ley, transgresión. ¿Quién cayó en desobediencia? Adán. Y toda la raza humana en ese tiempo completamente fue quitada. Y es lo que no entiende la gente. Y es lo que decía el pastor Victorio García Barbón. Si la gente entendiera que todo lo que está en el libro fue escrito como enigmas, como adivinanzas, que la persona al leer entendiera, desarrollara, tuviera la capacidad de discernir lo que Dios quiere decir, a personas sería diferente. Por ejemplo, allá le dijo a Noé, sale a caminar y a anunciar que va a llover. Anuncia. Y salió Noé a confesar que iba a llover porque nunca en la tierra había llovido. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque esa generación estaba ya pervertida. Se daban en casamientos, en borracheras, diversiones y todo eso, y nadie quería regresar a Dios. Y observa, ¿qué fue lo que Él salvó? No fue la cantidad de gente, sino 8 personas. Entonces vino la lluvia, cayó la lluvia, el cataclismo ese, y acabó con toda la gente.
¿Por qué Dios hizo eso? Porque Él quería tener, oído, una segunda generación mejor, que aprendiera a disfrutar de la vida a través de Él. Pero la generación hoy en día está peor que la de Noé. Nadie sale a buscar al Señor, y el que busca al Señor busca más la diversión que estar creciendo en el conocimiento, para que cuando le llegue el momento difícil tenga la palabra guardada en su propia vida y pueda hacer defensa de cualquier dificultad. Están dando en casamientos, borracheras, paseos, lujurias, toda la porquería que se pueda mover en la tierra. Esa es la generación de hoy. Que llegará al fin, tiene que llegar el fin, no del mundo, pero sí de los sistemas que han promovido toda esta cantidad de porquería: violencia, droga, muerte, alcoholismo, prostitución, mentira, engaño, religión, y todo eso tiene que acabarse. Dios no puede establecer, decía el pastor Victorio García Barbón, que Dios no puede establecer en una persona que está llena de religión, de costumbres, de mañas antiguas. Para poder establecer la gracia, primero hay que quitarle lo primero. Que la persona aprenda a ser baluarte de la verdad, seria, honesta, transparente, que pueda tener estabilidad, que diga y que pueda decir: he salido de tantas y tantas dificultades por la confesión de la palabra que he recibido. Como ella está en mí guardada, vea, estuve a punto de esto y esto y esto, y aquí estoy parado por la gracia de Dios. Que tuve estas dificultades y tuve estos problemas, y bombardeando la palabra, creyéndole a la palabra, aquí estoy parado. Porque es que yo nací para vencer. Romanos 11:6 dice: y si por gracia, ya no es por obra. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es por gracia. De otra manera, la obra no sería obra. Entonces uno tiene que aprender a definirse. La gente quiso, escuche, o la gente creyó que al recibir, al salir esta palabra, la cantidad de multitudes, oído, iba a llegar a la gracia. No es así. No es así. No es así. Y ahora lo vas a ver por qué. Ahora lo vas a ver por qué. Yo tenía esa convicción que al extender esta palabra, al hablarle a la gente, wow, pero el evangelio de la gracia es para gente predestinada. Gente capacitada, porque él dice que lo que él conoció antes lo predestinó. Y eso es lo que dice la Escritura. La Biblia dice eso. Se define por gracia o por obra. En la obra hay muerte. En la obra hay pobreza, confusión. Hay de todo lo que usted puede estar observando en el mundo entero. Si ese evangelio con el catolicismo hubiese sido lo que Dios estableció, el mundo no estaría como está hoy en día. Hombres casándose con hombres, mujeres con mujeres. Hogares destruidos, los jovencitos de 13 años ya están embarazando a otros allá. ¿Ah? Destruidos. Entonces, ¿dónde está el evangelio que se ha predicado? Tanta pelea con el diablo, con los demonios, peleando con una cosa, echando aceite, formando espectáculos. ¿Dónde entonces está el resultado, por favor?
Si Dios dice que cuando uno aprende a depender de Él, dice que en la tierra donde uno está, dice que no habrá más violencia. Entonces, ¿qué pasó? Se desorganizaron. Han hecho un relajo de eso. Un relajo completamente de eso. Ahí en Tito. ¿Usted ha visto en la Biblia que hay algo que se llama tifo? Tito, capítulo 2. Tifo es el carnicero. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y mujeres. Oído, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos, oído, en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien dio a sí mismo por nosotros, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, ¿de qué? De buenas obras. ¿Qué es lo que tú has visto entonces en el mundo entero? Malas obras. ¿Eso es lo que dice ahí? Sí, pastor, es lo que dice ahí. Entonces dice bien claro que hay que observar detenidamente, ¿verdad? En Hebreos 10 dice que hay un solo grupo. Un solo grupo. O que hay un grupo, oído, que tiene un altar. Vamos a ver qué grupo es. Para que uno se pueda ir definiendo. Vamos a ver qué grupo es. Dice la Escritura bien claro que esta epístola de Hebreos capítulo 13 fue escrita en el año 70, donde todavía el templo, que eran las 4 paredes, estaba en pie, porque todavía habían sacerdotes que sacrificaban el chivo, presentaban ofrendas base a todos los animales, sacrificaban animales para presentarle ¿a quién? A Dios. Todavía el templo estaba en pie. Pero dice la palabra que en el año 33, cuando Jesús dijo, por allá en Juan que leímos el domingo, consumado es, he acabado la obra. Cuando él dijo eso, entonces el velo del templo se rasgó en dos. El velo no era una cosita así como le ponen a las mujeres hebreas o judías, no. Era espeso, donde Dios hablaba con Moisés y de lo espeso el pueblo no oía. El pueblo estaba por allá entretenido jugando, dados y tomando chicha y sentados ahí esperando que saliera Moisés. Entonces dice, para que ese pueblo no estuviera marginado más, entonces él envía a su hijo para que el velo del templo se rasgara de arriba hacia abajo, para que esa gente que estaba allá tuviera acceso, oído, a su creador, tuviera su libertad y el conocimiento. El velo se rasgó de arriba abajo.
Pero ellos, los sacerdotes de ese entonces, oído, se creían más que los demás, que eran únicos, que era el único que Dios les ministraba, que eran los únicos que Dios les hablaba. Volvieron y cosieron el velo para que la humanidad siguiera dependiendo de ellos, del rabino, del reverendo, de esto y el otro, como hoy en día. Como hoy en día. Oído. Y en el año 70, dice, pero ellos seguían haciendo lo mismo. Y en el año 70, 37 años después de que el velo del templo se rasgó en dos, ellos volvieron nuevamente otra vez a coser el velo. Como hoy en día. ¿Por qué no le enseñan el evangelio de Cristo, de la gracia de Dios a la humanidad? Porque ellos no la han recibido. Porque si ellos entran a recibir este evangelio, lo primero que Dios hace con cada uno de ellos es sentarlos a perfeccionarlos, a circuncidarlos, a quitarles todas las mañas, las mentiras, la mente de negocio, la mente de dinero, la mente de megas iglesias y todo eso, sentarse a depender y a declarar por fe y a dejar de manipular a la gente. Ellos no entran a reconocerlos. Es Dios que es bien tremendo. Dice que 37 años después ellos recosieron el velo. Porque dice la palabra que Dios lo rasgó y lo partió en dos, para que la gente tenga acceso. Diga conmigo, nosotros tenemos un altar. Dígalo otra vez, nosotros tenemos un altar. Nosotros no le servimos al tabernáculo. Porque usted aquí no ve ni ayunos, ni vigilias, ni imposición de manos, ni tenga que venir con velo, ni tenga que venir caminando despacio, ni tenga que venir en silencio, porque, oye, guarda silencio, porque estás en el santo templo de Dios. No, ¿tú no ves eso aquí? Tú no lo ves aquí. Dice que los que sirven al tabernáculo terrenal andan por vista, por lo que ellos hagan, y no por fe. Y como andan por vista, todavía andan en sacrificios. No andan por fe. No creyeron en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sino que andan por vista. Ahora nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y si nosotros somos la iglesia de Jesucristo, escucha, entonces, ¿dónde está nuestro altar? ¿Ah? ¿Dónde está nuestro altar? Si la palabra dice que lo segundo es mejor. Ya nuestro altar está dentro de nosotros. Ya el altar está dentro de nosotros. Lo primero era el tabernáculo, donde habían sacrificios, pan, agua, aceite, imposición de manos, peleas con el diablo. Venga, yo oro por usted, que Dios me habló a mí, le tengo una palabra para decirle. Usted sabe, estoy lleno de la unción, vengan que los voy a restaurar. Oye, eso es tabernáculo. Eso es tabernáculo. Es como ellos no quieren dejar de hacer esa cantidad de obras. Ellos no tienen derecho de comer del altar donde tú y yo comemos. Ellos no pueden. Porque el altar de nosotros no se ve.
¿Aló? El altar de nosotros no se ve. La persona que ministra por vista no puede venir a este altar. No puede venir a este altar. Porque este es el altar del Espíritu Santo. ¿Oído? Y el Espíritu Santo no se ve. ¿Aló? A Él le creemos porque tenemos ¿qué? Fe. Porque hemos desarrollado la fe. Es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. ¿Por qué? Porque Él con una sola ofrenda nos hizo ¿qué? Perfectos. Eternamente y para siempre. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice, oído, Hebreos 13, 11 y 12. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado era introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Tú estás entendiendo eso? ¿Por qué no padeció adentro? ¿Por qué padeció afuera? ¿Ah? ¿Por qué padeció afuera? La razón es la siguiente: que el sacerdote antiguo quiso seguir manipulando a la gente. Por eso recosió el velo. Y los de hoy en día hicieron lo mismo. ¿Con qué fin y con qué propósito? Con el propósito de tener a Dios guardado en un cajoncito, que es donde Dios les habla según a ellos. Por eso es que cada domingo ellos llaman a la gente: pasen los que están endemoniados, pasen los que están enfermos, que vamos a orar por ustedes. Voy a imponer mis manos y de mí va a salir chorro de unción para que... Oye, es una mentira. Es una mentira. ¿Por qué Él padeció fuera de la puerta? Colosenses. Capítulo 2. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? ¿Qué hacen hoy en día? Pelear y pelear con los demonios. Se acuestan soñando con los demonios. ¿Dónde están los demonios? Yo le decía a una persona que venía y me preguntaba: pastor, y que le dije: no, hermano, es ese que el lunes hablamos. Le voy a mostrar dónde están los demonios. Los colocaron en el infierno, en los lugares oscuros donde uno nunca más los ve. ¿Por qué? Porque allá fueron reservados para el día de su juicio. Dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Ahí dice.
Ya los decretos que habían contra nosotros fueron anulados. Entonces miremos a dónde fue él a padecer. Miremos a ver dónde fue él a padecer. Fue a padecer afuera. ¿Qué te quiere decir esto? Si él se fue a padecer afuera, un ejemplo, que estuviéramos nosotros en el tiempo antiguo y él solo se manifestaba aquí al sacerdote, pero él te dijo, me voy más bien allá al parque o al parque de abajo, voy a padecer allá mejor. ¿Qué te quiere decir esto? Que esto, el templo, no iba más lo terrenal. No iba más lo terrenal. No iba más lo terrenal. Se fue afuera. Tú y yo no le pertenecemos a lo de adentro. Nosotros somos de lo de afuera. Porque adentro el sacerdote quiere tener a Dios guardado en un cajón. Y él se fue allá para que todo el mundo pudiese ver el sacrificio de él. Y consultarlo y manifestarse de una manera bien especial. ¡Qué tremendo esto! El de adentro es el templo. El de afuera es el altar. Oído. De ese altar es que nosotros comemos. En ese altar nos movemos. Él está dentro de nosotros donde vamos. Porque el de adentro es el de los edificios. Cuando entra la persona le dicen a la gente, hey, guarde silencio porque Dios está sentado en su santo templo. Dios es espíritu y Él no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Aló? Él habita en cada uno del que dispuso su corazón para crecer, ser una nueva persona, ser una nueva creación, mostrarse tal cual como Él verdaderamente es. Le decía yo a mi esposa el viernes que encontré algo en hebreo, en el libro hebreo, que la malicia es como el veneno de la serpiente. Y ponen al Salmo 58. La serpiente guarda su veneno para después esparcirlo. Y así es una persona que sufre de malicia. La malicia es un veneno. La malicia es un veneno. Que la persona por allá está gozándose y cuando llega a la casa está cansada, está enferma, está achacada, todo le duele. Malicia. Puro veneno. Y ese veneno lo esparce para que tengan de ella sentimientos, para que tengan pesar, para que la atiendan. Leas el Salmo 58 y verás. Entonces los altares de hoy en día, oído, son hechos por manos de hombres. Y en el libro de los Hechos 17:24 dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Oído? ¿Por qué? Porque si a la persona le agarra comete un error el día lunes, comete un error que los evangélicos llaman pecado, comete un error a mitad de semana, entonces se va al templo a reconciliarse con Dios y lo encuentra cerrado. Tiene que regresar el domingo para poderse poner a paz con Dios. Ese es el templo humano. Ese es el templo humano. Pero el altar, cuando nosotros cometemos un error, nosotros tenemos un rincón en la casa o la pieza o el baño o el sanitario, donde sea,
vamos y nos reconciliamos con Él. En el momento que cometimos error, lo reconocimos y no lo volvemos a hacer. Oye, inmediatamente quedamos ¿qué? Absueltos de todo problema. ¿Aló? Ya no tenemos nosotros que esperar a nadie, porque el altar está con nosotros. Y eso es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 27. Ya Cristo está en cada uno de nosotros. Ya Cristo está en cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Ya casi terminamos. Versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesen que su nombre. ¿Tú ves? Ya el sacrificio del chivo y todo eso, ni andar de rodillas, ni pan, ni agua, ni nada de eso, no sirve para nada. El fruto que a Él le agrada: me declaro bendecido en medio de la tormenta, me declaro sano, me declaro próspero, me declaro en abundancia, he nacido para vencer. Él con una sola ofrenda me hizo perfecto para siempre. Estoy siempre arriba, nunca abajo. Todo lo poseeré aunque no tenga nada. Estoy sano, libre de toda maldición, de toda obra contraria a la voluntad. De esa manera se honra a Jesucristo mi Señor. Pero eso, sacrificios, el sacrificio que a Él le agrada no es el de estar de rodillas, ni ayunos, ni aceite, ni comer pan, ni tomar jugo, ni el bautismo en agua. Porque con el bautismo en agua le dicen a la persona: ya se fue el viejo hombre. Mentiras. Que cuando la persona se levanta del bautismo ese, se levanta a hacer lo que antes hacía, y aún cosas peores. Aquí en esta ciudad, en la ciudad de Tuluá, hay más gente bautizada en las cantinas, trabajando en las cantinas, que dentro de las iglesias. Oído, gente que duraron años metidos dentro de una iglesia, una congregación. Y cuando salieron de ahí se reventaron, porque los marginaron de la vida, no le abrieron los ojos del entendimiento, no les enseñaron, sino que los tuvieron guardados, haciéndoles creer que Dios se manifestaba solamente en el artista ese de corbata y saco que hablaba: fui al cielo, vi al diablo y vi todos los condenados. Eso es una mentira. Que Dios me llevó en el espíritu y me mostró mentiras. El único que subió allá fue el apóstol Pablo. Y Pablo no dice que vio condenados ni nada. Dice: yo no sé si fui en la carne o en el espíritu, pero a mí me anunciaron el evangelio de las buenas nuevas. Que tuve un sueño que lo que pasa fue que se comió frijoles enteros, no los masticó, le cayeron mal en el estómago y comenzó a soñar. Y vio los frijoles como los demonios y como gente que estaba en el infierno consumiéndose. Eso es mentira. Manipulación, engaños. Que tuve un sueño y me fui al cielo y Dios me mostró que el paraíso estaba acá y que un poco he condenado. Si gente que la iglesia tal entrando y que llamándola así, que le gritando por la salvación. Mentiras. Ustedes y yo somos salvos eternamente y para siempre. En Cristo no existe pecado. En Cristo no hay condenación. El pecado fue quitado. El infierno fue cerrado. El diablo fue destruido, oído. Y Él vino a dar su vida para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Aló? ¿Aló?
Es lo que dice ahí. Que esto, que lo otro, mentiras. El velo del templo se rasgó en dos. A Dios lo que le gusta es el fruto de labios, sacrificio, fruto de labios, que confiesen su nombre. Por la llaga de Cristo estoy curado, libre de toda maldición. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, y el castigo de mi paz fue sobre él, y por la llaga de Cristo he sido curado. Eso es lo que le agrada a Dios. Nadie va a tener pesar de usted. Ya lo tuvieron. Porque si no lo hubieran tenido, no habían mandado a Jesús a que muriera en la cruz de Calvario. Usted dice, estoy enfermo, enferma estará toda la vida. Estoy pobre, pobre estará toda la vida. Aunque Dios ponga para ayudar, nadie le ayuda. Hasta que usted entienda y comprenda que el sacrificio de la cruz del Calvario fue para sus hijos en todo el mundo. Y si usted creyó, declárese como usted creyó. Para eso usted viene a recibir la palabra, para que usted crezca en el conocimiento y desarrolle su fe, y usted sea baluarte de la verdad y esté plantado, ubicado solamente creciendo en el propósito y en el anhelo de Dios. Oído, es por fe para que sea por gracia. Y la fe viene por el oír, y por el oír la palabra. Si ustedes en este diciembre no van a venir a la iglesia, me dicen, para mí sería una bendición. Yo más bien me relajo. Me consigo unas gafas oscuras, grandotas, hago una playa ahí y ahí me tomo una foto yo, bien chévere, reposo. Sí, porque todo el mundo va abandonando ya para fin de año, sale y se van. Y llegan al año con la cara bien conchuda a tratar de crecer, que van a crecer si ya perdieron lo esencial. Están desconectados completamente, eso ya es una religiosidad. Ustedes me dicen, y yo pongo ahí, pastor está en vacaciones, allá en la playa, en el patio, hizo una piscina. Bendecidos con toda bendición. Nos vemos el miércoles. Vamos a declarar la palabra y el miércoles estamos aquí.